Hi, Rabbi Friedman. This is Dr. Albert Smyrny from Phoenix, Arizona. Today I had about 22 minutes information about that coronavirus and these remedies that actually needed. Todd, can you mute yourself?
Buenas noches. Estamos, estamos por empezar, esperando que entren unas personas más. Vamos a empezar en 5 minutos.
Buenas noches a todos. Estamos por empezar el shiur, la charla con el rabino Friedman. Quiero agradecer primero a los que hicieron esta noche posible, que son unos amigos de nuestro querido Puchi Atach, Shlomo Ben Rachel Rosa, y amigos de la familia Orbach, para refuah shelema de Shlomo Ben Rachel Rosa y Chaya Malka Dina Bat Hana Hulda. Que estas palabras de Torah sea para refuah shelema, para mérito, para todos los que necesitan refuah shelema. Quiero agradecer al rabino Friedman, a su hijo Zalman Friedman, que ayudó con la organización de esta charla. Quiero agradecer a Marcelo Axelbrut, que va a estar haciendo la traducción hoy a la noche. Marcelo, puedes prender tu micrófono. Y rabino Friedman, Rabbi Friedman, we're ready to begin. Buenas noches a todos. Gracias por participar. Buenas noches. How are you? Let's begin with a story from the Torah. Comencemos con una historia de la Torá. A woman came to Elisha and she cried. Una mujer vino a Elisha el profeta y lloraba. She said, "My husband died Ella dijo, mi marido murió and the collector is coming to take my children as slaves." y los acreedores vienen a tomar a mis hijos como esclavos. Because her husband died and left her with bills, with debts, and she didn't have what to pay. Porque el marido murió y la dejó con muchas deudas y no tenía cómo pagar, y entonces los acreedores querían tomar a sus hijos como esclavos. So Elisha said to her, "What do you have in the house?" And she said, "An oil pitcher." Y Elisha le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Y ella le respondió que tenía una vasija de aceite. That means the pitcher, but not oil. It was empty. Tenía la vasija, pero no el aceite. Estaba vacía la vasija. So he said, "Get empty vessels and pour oil into all those empty vessels." Entonces le dijo, trae recipientes vacíos y pon dentro de esos recipientes aceite. So let's go over the story quickly again. A woman cried to Elisha that her husband died. Repasemos rápidamente la historia. Una mujer lloraba y le vino a decir a Elisha, el profeta, que su marido había muerto. And the collector is coming to take her children. Y los acreedores venían a buscar a sus hijos. And Elisha told her to use the oil pitcher to fill all the empty vessels. Y el profeta le dijo que utilice esa botella de aceite para llenar los recipientes que habían en la casa con ese aceite. So the miracle happened that the oil flowed until it filled all the vessels. Y el milagro sucedió y esa pequeña botella de aceite alcanzó para llenar todas las vasijas, todos los recipientes que habían en la casa. She sold the oil and she was able to pay her bills and live with her children on what was left over. Ella vendió ese aceite y fue capaz entonces de pagar las deudas y seguir viviendo con sus hijos en su casa. Now, the deeper version of that story, the way Hasidus explains, La forma profunda de ver esta historia, la manera en que el Hasidut lo explica, the woman cries to Elisha is the neshama crying to Hashem. la mujer llorándole a Elisha es la neshama, es el alma llorándole a Hashem. Every neshama that is born cries Cada neshama que nace llora, because the soul, the neshama, is in shock that the love that he had, the neshama had for God, when it comes down into a body, that love is lost. el alma está en shock
porque todo ese amor que Hashem tenía por ella, una vez que esa alma baja a este mundo, es como que ese amor desaparece, se pierde. Because for every talent that the godly soul has, the Yetzer Hara, the animal soul, has the opposite. Porque cada talento con el que baja esa alma, el Yetzer Hara, el instinto al mal, tiene exactamente lo opuesto. The neshama is afraid of God. The animal soul is afraid of dogs. La Neshama tiene temor de Hashem, pero el alma animal tiene temor de los animales. Con un juego de palabras diciendo que la Neshama tiene miedo de Hashem, de God, y el alma animal de los dogs, de los perros. The neshama loves God. The animal soul loves itself. La Neshama ama a Hashem y el alma animal se ama a sí misma. So the neshama is in shock because it lost all its talents. Entonces la Neshama está en shock porque perdió todos sus talentos. It's avas Hashem, it's yiras Hashem. It's all ruined by the animal soul. El amor a Dios, el temor a Dios queda arruinado por esa parte animal, ese alma animal. So Elisha says, "What do you have left?" And she says, "Only an oil pitcher." Entonces la Neshama dice y le pregunta al profeta, como Elisha le dice al alma, ¿qué es lo que tenés? Solo una botella de aceite. Es lo único que me queda. This means that in the neshama, there are three parts. One is like water, one is like wine, and one is like oil. Eso explica que en realidad en la Neshama, en el alma, hay tres partes. Una es agua, otra es vino y otra es aceite. The water is the obvious part, what you see. El agua es la parte obvia, es la parte que uno ve. Just like in nature, water is everywhere and you see it. It's Como en la not- naturaleza, el agua está en todos lados y uno puede verla. And in Torah, there is a part that is called water. That's the part of Torah that everybody can read and understand. E incluso en la Torah hay una parte que se denomina agua, que es la parte más literal, más que se puede ver, que uno tiene acceso en forma simple. Then there's a part of Torah that is deep, and that's like wine. Hay una parte en la Torah que es profunda y esa parte es representada por el vino. The wine is hidden inside the grape, and you have to squeeze the grape to get the wine out. El vino está escondido dentro de la uva y uno tiene que apretar la uva para poder descubrir ese vino que está dentro de ella. Then there's the part of Torah that is like oil that is hidden in the olive. Y luego está la parte de la Torah que es como el aceite, que está escondida dentro de la oliva, dentro de la aceituna. And to get oil out of an olive is very hard. Y para poder sacar aceite dentro de una aceituna es muy difícil. So the same is true with the neshama. It has water, it has wine, and it has oil. Y lo mismo ocurre con la Neshama. Hay agua, hay vino y hay aceite. The water of the neshama is what everybody sees, how you behave, what you do, how you keep kosher, how you keep Shabbat. El agua de la Neshama es lo que uno ve, cómo uno se comporta, las cosas que uno hace, cómo uno cuida kashrut y otras mitzvot, las partes que se ven, las partes evidentes. The wine is the kavana, what you feel, what you experience, your ahava and your yira. El vino es la kavaná, es la intención, cómo uno se siente, cómo uno experimenta, el amor, el temor, aquello que está oculto, que uno no ve a simple vista. Then there is the part that is called oil. That is the essence.
Y luego está el aceite, la parte que se llama aceite, que es la esencia. And that means the very simple fact that I am a Jew. Y eso representa el simple hecho de que yo soy un judío. So when the neshama cries, it's crying because it lost its wine and its water. Y cuando la Neshama llora, está llorando porque perdió su vino y su agua. It doesn't have love and it doesn't have fear. So when it does the mitzvah, there's nothing to put into the mitzvah. It's like an empty vessel. Dice que cuando está haciendo una mitzvah donde perdió el vino y perdió el agua, es como que perdió el sentimiento, perdió el amor, perdió el temor, perdió incluso el agua. Lo más simple es como que está teniendo una mitzvah donde el recipiente está vacío. Está haciendo la mitzvah, pero está vacío. So the neshama goes in shock. Entonces la Neshama está en shock. It lost all its talent. Perdió todo su talento. So it doesn't have anything to give to Hashem. Entonces no tiene aparentemente nada que dar a Hashem. So Hashem tells the neshama, Entonces Hashem le dice a la Neshama, get empty vessels. Do the mitzvah that feels like empty vessels. agarrá los recipientes vacíos, hace este trabajo de poner estos recipientes vacíos, haciendo la mitzvah incluso creyendo que están vacíos. But pour your oil into those empty vessels. Y en esos recipientes vacíos, poné tu aceite. Which means, I really don't need you to love me and to fear me. Lo que significa que Hashem te está diciendo, yo no necesito ni que me ames ni que me temas. When you do a mitzvah, put yourself in the mitzvah. Cuando not your love. estás haciendo una mitzvah, ponete a ti mismo en la mitzvah. No tu amor, no tus sentimientos, a vos mismo, a tu esencia. So when you do a mitzvah, do it because you are a Jew. Entonces cuando haces una mitzvah, hacela porque eres un judío. That is the oil. Ese es el aceite. So this story is called the miracle of the oil. Y esta historia es así llamada, el milagro del aceite. But we're going through that today very, very strongly. Y estamos yendo a través de una historia así muy, muy fuertemente en estos días. Because we can't go to shul, we can't go to yeshiva. Porque no can't podemos go ir to al mikveh. templo, no podemos ir a la yeshiva, no podemos ir a la mikve. I mean the men's mikveh. La mikve de los hombres, dice. We can't get together at parties. We can't learn in groups. No podemos juntarnos en fiestas, no podemos estudiar en grupos. So we go into shock. Y estamos en shock. What did Hashem do to us? ¿Qué nos hizo Hashem? He wants us to serve him, and he's not letting us. Él quiere que le sirvamos, pero no nos deja. So the Torah tells us, God is saying, I don't need your talents, I want you. Entonces la Torá viene y nos dice, yo no necesito tus talentos, yo te necesito a vos. When you do a mitzvah, do it because you are a Jew, and this is what a Jew does. Cuando haces una mitzvah, hacelo porque sos un judío. Y eso es lo que es un judío. So don't go to shul, don't go to yeshiva, be at home, meaning Entonces, no vayas al templo, no vayas a la yeshiva. Estar en casa significa get comfortable with being a Jew. estate conforme con ser un judío. Estate satisfecho con ser un judío.
not a person with talents who knows how to learn, who knows how to lead a minyan. We don't need that. He needs you. No una persona con talentos que puede estudiar o que puede liderar un minyan. Te necesito a vos. Like with our families, when we're forced to stay home, are we going to be uncomfortable? Y con nuestras familias, cuando tenemos que quedarnos en casa, ¿qué? ¿Nos vamos a sentir incómodos? You're home with your spouse. That's uncomfortable? ¿Tu casa cuando estás en pausa es incómodo? That means that you're not comfortable with who you are. Eso quiere decir que no estás cómodo con quien sos. If you know who you are and you're comfortable, then this is your family, this is your house, and this is your spouse. Si estás cómodo con vos mismo, entonces esta es tu casa, esta es tu familia, esta es tu esposa. Just like in our relationship with Hashem, we say, Ze Keli, this is my God. Exactamente como con nuestra relación con Hashem, donde decimos, Ze Keili, este es nuestro Dios. And that feels completely comfortable. Y uno se siente perfectamente cómodo. So this virus Entonces este virus is telling us the same thing that Elisha said to that woman. nos dice lo mismo que Elisha el profeta le dijo a aquella mujer. Being a good Jew is not a talent. It's Ser un not buen a job. judío no es un talento, It's not a job. no es un trabajo, It's not a performance. no es una actuación, It's being yourself. es ser tú mismo. And that's true also with your family. Y eso también es cierto respecto de tu familia. So this virus is telling us you've gotten lost in all your busy things, all the good things that you do. You've gotten lost. Entonces este virus viene y te dice, no tienes ninguna pérdida, no tienes ninguna pérdida de las muchas, muchas, muchas cosas que haces todos los días, no tienes ninguna pérdida. You've forgotten who you are and where you belong. Tú te olvidaste quién eres y a dónde perteneces. So now you're going to stay home, you're going to be where you belong, and you're going to serve God like oil. You're giving yourself to him. Entonces, ahora vas a quedarte en tu casa, vas a servir a Hashem como el aceite, como quien realmente eres. And while you're giving yourself to him, you're giving yourself to your marriage. Entonces, de la misma manera en que tú te brindas a él, te brindas de esa misma forma a tu matrimonio. Because when your relationship with Hashem gets better, your relationship in the marriage gets better. Porque cuando tu relación con Hashem es mejor, también tu relación con tu esposa es mejor. And when your relationship in your marriage gets better, your relationship with Hashem gets better. Y cuando tu relación con Hashem y en tu matrimonio es mejor, tu relación con Hashem es aún mejor. Like somebody told me that he just finished studying a very, very inspiring Maimer Hasidus. Alguien le dijo que acababa de terminar de estudiar un mamar, un discurso muy, muy inspirador de Hasidut. So I said, oh, so now you're going to be a better husband. Ah, entonces ahora vas a ser un mejor marido. He said, the Maimer is not about being a husband. El hombre le dijo, el mamar no es de qué se trata ser un buen marido. Every Maimer is about a relationship, improving a relationship with Hashem. Cada mamar es acerca de relaciones, de mejorar relaciones con Hashem. And when your relationship with Hashem gets better,
your relationship in your marriage gets better. Y cuando tu relación con Hashem es mejor, entonces también tu relación con tu pareja es mejor. So we're actually getting better during this time of the virus. Entonces nosotros nos vamos poniendo mejores durante este periodo del virus. And if we try a little bit, we can get a lot better. Y si nos esforzamos un poquito más, podemos ser mucho mejores todavía. And that would definitely make the world better. Y eso es lo que definitivamente hace el mundo mejor. Do we have questions? Are we going to have time for questions or? Sí, pregunta el rabino si hay preguntas, pregunta si va a haber tiempo para preguntas. Yo creo que sí, esto lo dirige el rabino Mendy. Si alguien tiene una pregunta, puede escribirlo en los comentarios y Marcelo lo va a traducir al rabino Friedman y el rabino va a responder. Se If puede somebody escribir has- en YouTube y se puede escribir en Zoom, que tenemos Baruch Hashem muchos en los dos. Okay. Rabbi Friedman, if somebody is asking a question, we'll write it down here at the chat room, okay? I will translate. If somebody have a question, okay, he will write it here in Spanish and I will translate it for you. Okay. Anything so far? Not Not yet? right now, not yet. Not yet. Okay. Yes, there's a question over here on YouTube. The question is, Rabbi Friedman, I'm struggling to know how much time to spend with my brother. He is 5, and usually I visit him once a week. But now we could have lives by not seeing each other for months. Traducir a Mendy. So the question is, can he go visit his brother? Voy a traducir la pregunta. I'll translate and then I'll explain you again. Estoy con un problema, él dice. No sé cuánto tiempo pasar con mi hermano. It's not very clear. No está muy claro la pregunta. Él tiene 5 años y en general lo visito una vez por año. Pero ahora que tenemos vidas muy separadas, estamos muy lejos, entonces puede ser meses hasta que podamos ver uno al otro. The question is not clear, so let's go on to another question. Again, on YouTube, the question is, me pasa que quiero usar mi tiempo para estudiar mucho y no lo estoy logrando por la demanda familiar. ¿Cómo hago para balancear los tiempos? The question is that somebody's writing that he wants to spend a lot of time learning during this coronavirus, during the quarantine. And for family reasons and family obligations, he's not able to balance his time. What should he do? He should spend time with his family. Tú debes pasar tiempo con tu familia. And when he has a little free time, then he should learn. Y entonces cuando tienes un ratito libre, puedes estudiar. Or the better thing, he O lo should mejor. learn with his family. O lo mejor es que puedas estudiar junto a tu familia. Teach your children something, learn something with your wife. Enseñarle a tus hijos algo, aprende algo junto a tu esposa. Son buenas ideas. That way you have both. Entonces podés tener las dos cosas. Ok, Marcelo, ahora mira en el chat de Zoom que hay varias preguntas que puedes leer y traducir al rabino. Ok. Pero no, en Zoom no están apareciendo, Mendy, las preguntas. Tengo las de... Aquí están, ok. Vamos a ver, en Zoom, un segundito. En YouTube, perdón. Dice, pregunto desde Argentina. I am asking from Argentina. We are close at our homes. Okay, if it means that is the freedom of the neshama. It's the freedom for the neshama to be itself. La pregunta era, estoy desde Argentina, estamos encerrados en nuestras casas y esto significa la libertad de la neshama. Y el rabino responde que esto representa a la neshama misma,
Okay. There is another question for a lady that she asked, how can she celebrate Pesach alone at home? Okay, ¿cómo puede celebrar Pesach sola en su casa? You know, somebody asked me, are you upset that you can't go to the minyan? Alguien le preguntó si estaba enojado porque no podía ir a un minyan a rezar. I said, yes, I'm upset. Just like I'm upset that I can't give a korban. Sí, estoy enojado. Estoy igualmente enojado porque tampoco puedo dar un sacrificio en el gran templo de Jerusalén. You just can't. Solamente no se puede, ni más ni menos. So, Marcelo, hay una pregunta acá en Zoom que quiero que el rabino responda. Rabbi Friedman, please respond to this question. El rabino piensa que todo esto tiene que ver con la llegada del Mashiach. Do you think that all of this is connected to the coming of Mashiach? absolutely. Absolutamente. Está claro para el rabino. No question about it. But there No, are two ways you can look at it. And you hear this online. People are saying we are being punished. dice, no hay duda de que esto tiene que ver con la venida de Mashiach, pero hay dos formas de verlo y el rabino cuenta que online hay gente que está diciendo que esto pareciera ser un castigo. We can't make a karban because we're being punished. Dice, nosotros no podemos hacer korbanot, no podemos hacer el sacrificio o los sacrificios en el templo porque somos castigados. They say that Hashem is telling us, go to your room because you're a bad boy. And when you become a good boy, you can come out. Ellos dicen como que Hashem nos está diciendo, vete a tu cuarto porque has sido un mal niño y cuando te portes bien vas a poder volver a salir. But that's not the Rebbe's way of thinking. Pero esa no es la forma de pensarlo del Rebbe. First of all, we are not bad, we are very good. Primero que nada, nosotros no somos malos, sino que somos buenos. After 3,000 years Después de 3000 años, since the Torah was given, desde que la Torá fue entregada, and 2,000 years of suffering, y 2000 años de sufrimiento, Jews are very good. los judíos somos muy buenos. Hashem is not upset with us and he's not sending us to our room. Hashem no está enojado con nosotros y no nos está mandando a nuestro cuarto. The opposite, the opposite. He's saying, we had great tzaddikim and we had great heroes in the past. Es justamente lo opuesto. Nosotros tenemos grandes tzadikim, grandes personas justas y tzadikim and Heroes. y grandes héroes en el pasado. But now we don't need that. We're so ahora- close to Mashiach, Ahora no necesitamos, estamos tan cerca de Mashiach, we just need one little mitzvah more. necesitamos solo una pequeña mitzvah más. We just need to know who we are. Solo tenemos que saber quiénes somos. So he's not upset with us. He doesn't need the big mitzvahs anymore. Now he needs the little mitzvahs. Entonces no es que está enojado con nosotros, ya no necesita las grandes mitzvot, no más, ahora necesita de las pequeñas mitzvot. Because one more little mitzvah can change the whole world. Porque una pequeña mitzvah puede cambiar todo el mundo. Ok, tengo otra pregunta, Robert Friedman, another question que llegó. Pregunta para el Rav. Hay mucha gente que está sufriendo mucho estrés por estar en su casa. La pregunta es, si el cuerpo y la mente sufre, ¿la neshama también sufre? The question is that there are many people suffering right now. Many people are going through a lot of stress being at home. And the question is, if the body and the brain suffer, does the neshama suffer as well? Yes. But Sí. the point is not to suffer. The point is you now have an opportunity to be comfortable being alone in your home. Because dice el you're not rabino. missing anything. Sí, dice el rabino, sí sufre, pero el punto no es que haya sufrimiento, sino que el punto es que puedas lograr estar cómodo en tu casa. So the woman who asked, what do I do if I'm alone?
Y, para la señora, la persona que preguntó, ¿qué hago si estoy sola para el Seder de Pesach? You understand that Hashem is saying, that's all I need from you. Just Y tenés que entender que esto es lo que Hashem quiere de ti. Solo tú en este Pesach. Solo tú. so we're not losing anything. We're not being denied. No estamos perdiendo nada. No estamos siendo negados. This is exactly what Hashem needs from us today, Esto es exactamente lo que Hashem necesita de nosotros hoy. which means if you're sitting alone by a Seder, Hashem is there with you. Lo que significa que si estás solo sentado en el Seder, Hashem está ahí sentado con vos. Somebody made a joke about if Eliyahu Hanavi comes to your door, don't let him in. Alguien hizo un chiste de que si viene Eliyahu Anabí, Eliyahu el profeta, a tu puerta, no le abras, no lo dejes entrar. Because he's been to so many houses, who knows, he's carrying a virus. Porque estuvo por tantas casas que uno no sabe qué trae con él. But your father comes to the Seder and you can let him in because he Pero- doesn't have a virus. Pero tu padre viene al Seder, déjalo entrar, él no trae el virus. When you come to the 4 questions, who are you asking? You're asking your father. Cuando preguntas las 4 preguntas de Manishtana, ¿a quién se las preguntas? Se las preguntas a tu padre. So before you ask the question, say, Tate, I want to ask you 4 questions. Entonces, antes de cantar el Manishtana, decirle, papá, te quiero hacer 4 preguntas. And when you say that, your father will come even from heaven. Entonces, cuando declares eso, tu padre va a venir incluso desde el cielo. So you will not be alone. Entonces, no vas a estar sola. Also, there's a story about the Rebbe. También una historia del Rebbe, After the Rebbetzin passed away, después de que la Rebbetzin falleció. so the Rebbe was going to have a Seder by himself. Entonces, el Rebbe iba a tener un Seder solo él. So a little boy invited the Rebbe to his house. Entonces, un niño chiquito invitó al Rebbe al Seder en su casa. He said, my mother is upset that you're going to be alone by the Seder. El niño le dijo, mi mamá está enojada, está molesta porque usted va a estar solo en el Seder. This was the boy, Ari Halberstam, Ese chico fue Ari Alberstein, who was shot on the bridge. que fue un muchacho a quien le dispararon en el puente que une Brooklyn con Manhattan, When the Rebbe was in the hospital. cuando el Rebbe estaba en el hospital. So he said, my mother is upset that you're going to be alone. Entonces el niño le dijo al Rebbe, mi mamá está enojada porque usted va a estar solo en el Seder. So the Rebbe said, and it's very unusual for the Rebbe to be so open, El Rebbe le dijo, y es raro que el Rebbe haya respondido de esta manera tan abierta, es bastante inusual que haya respondido así. the Rebbe said, I won't be alone. My father-in-law will be with me. Dijo, quiero estar solo porque mi amado padre va a estar conmigo. The previous Rebbe. El Rebbe anterior. Perdón, se refería al suegro, porque mi suegro va a estar conmigo, el Rebbe anterior. So no Jew is alone on Pesach. Entonces ningún judío está solo en Pesach. In fact, Hay que, perdón, sorry. it can be even more exciting and more meaningful than a regular Seder. Es cierto que puede ser más divertido y más excitante que un Seder normal. Mendy, perdón, just a second, Rabbi Friedman. Mendy, ¿vos querías decir algo? No, quería decir que para los que no conocen, cuando uno dice a veces que va a estar con su suegro Pesach, no es algo positivo. En el caso del Rebbe era algo positivo. Ok, Mendy. Es cierto, es cierto. Yes, go ahead, please. Continue. No other question?
Sí, ok. Otra pregunta, another question. Alguien está preguntando una pregunta muy interesante. Si lo que está pasando justamente ahora tiene que ver con Pesach, si por algo está pasando justo antes de Pesach. He's asking if the fact that it's happening before Pesach has any meaning, if it's connected with Pesach, what we're going through with the coronavirus. It is connected because Pesach means coming out of the limitations. Está relacionado porque Pesach significa salir de las limitaciones propias, Coming away, getting free from anything that limits us. poder liberarse de cualquier cosa que nos limita. So now we are being liberated and freed. Entonces ahora estamos siendo liberados, We are coming out of the Mitzrayim of our habits. estamos saliendo entonces ahora del Mitzrayim, de nuestros hábitos, de nuestras rutinas, Because we got trapped. We think life means going to parties, going to movies, going shopping. porque estábamos atrapados, creíamos que la vida significaba ir a las películas, ir de compras, ir a fiestas, Traveling, viajar, going to Pesach programs, ir a programas de Pesach, or just going to a shul, to a minyan. o ir al Shil, o ir a un minyan. And that became our life. Y eso se nos fue convirtiendo en nuestra vida. So now we realize you can have a life without shopping. Y ahora podemos darnos cuenta que uno puede tener una vida sin las compras, You can have a life without traveling, sin viajar, without going to parties, sin ir a las fiestas, without going to baseball games sin ir a juegos de béisbol o fútbol. or football. So this is really a Yetziat Mitzrayim. Es una verdadera salida de Egipto. And that prepares us for Mashiach. Y esto nos prepara para Mashiach. Okay. Otra pregunta, another question. The fact that this is happening to Jews and non-Jews alike, how could we say that this is a sign of the coming of Mashiach if it's something that's happening to everybody, and we'd say that Mashiach will only affect the Jewish people? La pregunta es, si esto está pasando a todo el mundo, no solamente a los Yudim, entonces, ¿cómo podemos decir que esto está conectado con Mashiach si Mashiach aparentemente es algo conectado con nosotros, con el pueblo judío? No. Mashiach affects everybody. No. Mashiach afecta a todo el mundo, no solo a los judíos. Because we describe the time of Mashiach when V'ro'u kol basar yachdav. Porque describimos cuando venga Mashiach que van a venir toda la carne juntos, todos juntos. Not just Jews, kol basar. No solo los judíos, toda carne. Because if not, then it's not Mashiach. Porque si no, entonces no es Mashiach. Because Mashiach means that godliness came down to the whole world, to every part of the world. Porque Mashiach significa que el reino de Hashem baja para todo el mundo, a cada lugar del mundo. So that's actually consistent with Mashiach. De hecho, Everybody is todo affected. es muy consistente con Mashiach lo que está ocurriendo porque todos nos vemos afectados. Anything else? Yes, there are many more questions. Let me go to the next question. Yeah. That somebody sent me. He asked if he has a family member, a parent in quarantine, and he's in quarantine because of his age and because he's in a high risk category, and therefore it's a danger for him to go out there, telling him. And the question is he allowed to leave his parent by himself for Pesach, or should he have his parent come for the Seder anyway, even though it's an obligatory quarantine from the government? La pregunta es si alguien tiene un pariente que está solo porque tiene que estar en cuarentena y va a estar solo en el Seder de Pesach, si él tiene que invitarlo igual para que pase el Seder de Pesach con la familia, aunque está prohibido por la cuarentena.
The first thing that Hashem wants is that a Jew should be healthy. Lo primero que Hashem quiere es que el judío esté sano. If you don't go out this Pesach, Si no vas Yo- afuera este Pesaj, you will live and be healthy so that next year you will be able. vas a vivir y vas a estar sano y entonces el próximo año vas a poder estar disponible para ir a un seder. And then the year after that, you'll be able to, Y el siguiente año también, till 120. hasta los 120 de Bezrat Hashem. So the first thing is be healthy. Lo primero es estar sano, estar saludable. Okay. También, another topic that many people are asking about is how could they concentrate on their studying and on their service of Hashem when they're very worried and stressed about the financial situation that's going on in the world and specifically in their lives at this moment. Una pregunta que muchos están preguntando, estoy haciendo el resumen de la pregunta, y esto es que uno tiene que enfocarse y estudiar Torah y servir a Hashem y todo lo que tiene que hacer, pero no puede concentrarse porque está muy preocupado por la situación económica que está esperando afuera ahora y cuando termina la cuarentena, y cómo tenemos que hacer para poder servir a Hashem mientras estamos con esta preocupación. The whole world is suffering financially. The Todo whole el world. mundo, todo el mundo está sufriendo financieramente. That means that the whole financial reality of the whole world is changing. Esto quiere decir que toda la realidad financiera, económica del mundo está cambiando. So I don't know how it's going to happen, but when this is over, the economic financial reality will be better than it ever has been. Yo no sé cómo esto va a ocurrir, pero cuando todo esto termine, toda la situación financiera, económica global va a ser mejor de lo que era. Our whole attitude towards working for a living will change. Nuestras formas de abastecernos, de generar dinero, de generar riquezas, están cambiando. Having a job, going to work, making money, it's all going to be different and better. Tener un trabajo, ganar dinero, va a cambiar la forma de ser y va a ser mejor. So don't think that when the virus is over, you're going to go back to your old life. Así que no pienses que cuando se haya terminado el virus, vos vas a volver a tu vieja vida. We're not going back, we're going forward. Nosotros no vamos para atrás, vamos hacia adelante. That's number one. Number two, Eso es lo primero. Lo segundo, this is how we serve God best when we trust Him. así es como nosotros servimos a Hashem de la mejor manera, cuando confiamos en Él. The deal is like this: I will do for him what he needs, and he will do for me what I need. El acuerdo es más o menos así. Yo voy a hacer lo que Él necesita de mí y yo estoy seguro que Él va a hacer por mí lo que yo necesito de Él. So I just have to make sure that I do my half, Yo solamente tengo que estar seguro que estoy haciendo mi parte, because he will certainly do his half. porque Él seguro que va a hacer la suya. So there's nothing to worry about. Así que no hay nada de qué preocuparse. Okay, a similar question, una pregunta parecida que creo que ya respondiste. I believe that you already responded to the economic part. But the question is, la pregunta es, ¿cómo no tener miedo en estos tiempos? How could somebody avoid fear in these times? Not just for economic, but for, for health, etc. Fear is not a bad thing. Panic is a bad thing. El miedo no es algo malo, el pánico es algo malo. So if you're realistic and if you're intelligent, of course there's fear.
si sos realista y sos inteligente, seguro que hay temor, que hay miedo. But the fear doesn't paralyze you, it motivates you. Pero el miedo no te paraliza, sino que te motiva. So use the fear in a productive way. O sea que utiliza ese temor de una manera productiva. Be extra kind, be extra sensitive. Sé especialmente sensible, sé considerado, pero de manera extra, más de lo normal. In that way, the fear will help you, not hurt you. Y de esa manera, entonces, el temor te está ayudando y no te está dañando. Okay. Thank you very much, Rabbi Friedman. Gracias, Rabino Friedman. Gracias a todos por participar. Quiero recordar a todos que este shiur fue para Refuah Shelema de Shlomo ben Rachel Rosa y Amén. Chaya Malka Dina Bat Hana Juda. Que Amén. tengan Refuah Shelema inmediatamente, que escuchemos buenas noticias de ellos, acerca de ellos y acerca de todo lo que necesitan Refuah Shelema. Y obviamente para mejorar la situación general que todos estamos pasando ahora en Argentina y en todo el mundo. Quiero agradecer al Rabino Friedman y a Marcelo por la traducción y quiero recordar a todos que todas las noches hay un shiur a las 9:30. Mañana a la noche tenemos el Rabino Rafi Tawil, el Shliach del Rebbe en Salta, que nos va a enseñar un shiur especial acerca de Pesach. Buenas noches a todos, gracias por participar. Buenas noches. Buenas noches. Good night.